Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video les voy a enseñar a usar el After Effects desde cero y lo vamos a hacer animando un nivel de Mario Bros. Este es un tutorial absolutamente básico pensado para los que nunca usaron el After Effects y principalmente para los que ya saben que es un programa difícil. Voy a tratar de sacarles ese miedo de una manera divertida. Voy a ir mezclando cosas y voy a ir avanzando y los motivo a que no tengan miedo de ir retrasando el video si algo no les queda claro. De más está decir que After Effects tiene mucho más que lo que vamos a ver en este video, pero mi principal objetivo es que tengan una introducción clara, concreta y que por sobre todas las cosas le pierdan el miedo al programa, ya que esa es la clave. Después de este video ojalá puedan ya largarse por sus propios medios y esa es la mejor manera de crecer. Pero bueno, vamos a ver. Bienvenidos a After Effects, esta versión que estoy utilizando es la 2020 y ni bien abramos el programa vamos a ver esta ventana que simplemente nos permite abrir un proyecto que tengamos guardado en nuestra computadora o simplemente seleccionarlo desde este listado, pero lo que vamos a hacer nosotros para comenzar es cliquear en nuevo proyecto. Esta es la interfaz que se van a encontrar cuando abran el programa por primera vez. Como les dije, la iremos descubriendo a medida que avanzamos. Lo primero que tienen que saber es que tengo en mi computadora una carpeta con un montón de elementos que vamos a utilizar para animar este nivel de Mario Bros. Y para que esos elementos estén dentro del programa y ya los pueda usar, los tengo que importar, es decir, traerlos al programa. Eso se hace desde este panel que normalmente es el primero al que debemos recurrir siempre y es el panel de proyecto. Para importar algo puedo venir a archivo, importar archivo y esto simplemente me va a abrir una ventana que me va a permitir navegar por todos los rincones de mi computadora y yo tengo aquí una carpeta en donde tengo absolutamente todas las imágenes que voy a estar usando. Por ejemplo, puedo seleccionar todas las imágenes e importarlas todas juntas de una sola vez. Teniendo todo ya aquí importado, se imaginarán que en proyectos más grandes esto se puede volver caótico, así que la primera recomendación que tengo para darles es que sean ordenados. La principal herramienta y casi que la única que tienen en el panel de proyecto para ser ordenados es venir a este icono a crear una nueva carpeta. Simplemente van a poder cambiarle el nombre y luego seleccionándolas a todas ellas puedo arrastrarlas y ubicarlas aquí dentro. Ahora, para comenzar a trabajar debo venir a esta sección que ya podemos reconocer como el espacio principal, lo que sería el monitor, y ven que tengo dos botones aquí. Lo importante aquí es saber que crear una nueva composición es siempre lo más importante para poder empezar a trabajar, y puedo cliquear este botón grande para crear una nueva composición y aquellos que no vean este botón pueden venir a este botoncito que parece como un pequeñito fotograma a donde dice crear una nueva composición. Aquí les doy simplemente el consejo de que le presten atención a solamente tres cosas. La primera cosa es el nombre de la composición. Yo, por ejemplo, le voy a poner Mario. Lo otro que tenemos que prestarle atención es a la resolución, básicamente el tamaño en píxeles que va a tener nuestro video. 1920 x 1080 es el estándar del HD y si quieren uno de estos presets, el que yo siempre uso es este que dice HDTV 1080-25 y la tercera es esta que dice aquí duración. Recuerden que de derecha a izquierda esto se lee como fotogramas, segundos, minutos y horas, por lo que aquí tengo un video de 15 segundos. Voy a poner aceptar y ya estamos listos para comenzar. Y como bien verán, ahora también se me ha habilitado este sector en la base de la pantalla que es lo que se conoce como la línea de tiempo. En la línea de tiempo nosotros vamos a manipular todo lo que querramos hacer y todas las capas que tengamos que las vamos a ver en el monitor que está aquí arriba, por ahora en negro porque todavía no hice nada. Es muy probable que nunca más en su vida se vean ante la necesidad de animar un nivel de Mario Bros. Por eso necesito que ustedes extrapolen todo lo que yo les voy a mostrar y entiendan cómo aplicarlo a otras cosas. Para eso, en cada momento en donde yo anime a Mario de una manera, van a ver una pantalla como esta para que entiendan que eso que estamos haciendo en este tutorial con Mario, ustedes lo pueden hacer en cualquier otro contexto con cualquier otra cosa. Voy a simplemente cliquear en el fondo y manteniendo ese clic apretado, arrastrarlo a la línea de tiempo y cuando lo suelto, ahora puedo ver que esta capa se me ha posicionado en la línea de tiempo, como bien decía, y puedo verla en el monitor. En el caso de que en algún momento ustedes no tuvieran un fondo para su composición, lo que podemos hacer en este programa también es venir aquí al menú capa y crear un nuevo sólido. Esto nos va a permitir simplemente crear un sólido del color que nosotros seleccionemos y poder simplemente ubicarlo como fondo. Por defecto se va a crear del tamaño de mi propia composición. Además, en el mismo menú capa nuevo donde hemos creado nuestro sólido,
Mario, vamos a entender que es aquí desde donde se crean absolutamente todos los elementos que el programa nos dejará crear, como textos, luces, cámaras, objetos nulos, capa de forma, capa de ajuste y más. Algunas de ellas las veremos en este tutorial, otras son más avanzadas. Eso es prácticamente lo más importante de los paneles que van a ver aquí en la interfaz. Así que por ahora está todo bien, sigamos ahora trayendo a nuestro personaje principal, que es Mario. Voy a arrastrar a Mario a la línea de tiempo, pero miren, oh sorpresa, no lo veo, pero sí veo en el monitor como que hay una capa seleccionada. Simplemente lo que voy a hacer es traer a Mario por encima del fondo y ahora lo veo sin ningún tipo de problema. Recuerden entonces que After Effects en ese sentido funciona más parecido a Photoshop que a Premiere o que a cualquier otro programa de edición. Por eso mismo no se suele editar en After Effects, porque no funciona de esa manera. Ahora que lo tengo a Mario en pantalla, vamos a conocer una de las cosas más importantes que tiene todo After Effects siempre, que son los parámetros básicos de cada capa. ¿Dónde los encuentro? Vamos a ir a la capa de Mario y si van hacia la izquierda van a ver que tengo un número, luego tengo un cuadradito de color y a la izquierda tengo un triangulito, que si lo cliqueo se me empieza a desplegar algo. Recuerden esto, After Effects, cada vez que cliques un triangulito te va a desplegar menús. Por ahora se me despliega uno solo, pero en instancias avanzadas puede haber muchísimos también. Tengo una opción que dice transformar y otro triangulito que también lo voy a cliquear. Y ahora tengo aquí 5 parámetros clave, los 5 parámetros más importantes de todo After Effects y que van a aparecer en absolutamente todas las capas que ustedes traigan a la línea de tiempo. La posición, como ustedes se imaginarán, nos permite mover a Mario de un lado a otro. La escala me va a servir para controlar el tamaño. Siempre empieza en un 100% porque cada imagen siempre empieza en su tamaño original, pero también si lo cliqueo puedo agrandar o puedo achicar a Mario. Y además de editarlo de esta manera, lo que puedo hacer es no solamente arrastrar el valor, sino que simplemente cliquearlo e ingresar el valor que yo quiera. Luego tengo la rotación, como ustedes imaginarán, me sirve para hacer que Mario gire, y si observan, cuando estoy por llegar a una vuelta completa, el número que tengo a la izquierda se incrementa y ahora dice 1 y así continuamente. Es decir, que este número chiquitito que está a la izquierda me habla de la cantidad de vueltas. Y luego la opacidad la puedo mover de 0 a 100, logrando que Mario esté 100% visible, 0% visible o visible de alguna manera fantasmagórica, tal vez al 50%. Recuerden esto, todos los valores que sean de color celeste, por lo menos en After Effects 2020, quiere decir que son editables. El último parámetro que les quiero comentar es el punto de anclaje, que es este punto que yo tengo aquí en el medio de la pantalla. Y ese es el punto desde el cual todas las modificaciones que yo les expliqué recién se van a hacer. Es decir, que si yo quiero rotar a Mario, fíjense que Mario va a rotar desde ese punto, en este caso desde el centro. Pero si yo moviera el punto de anclaje y lo llevara, por ejemplo, a la base de su cuerpo, ahora puedo rotarlo y ven que Mario está rotando de otra manera. Es decir, el punto de anclaje es importante saber cómo configurarlo en función de la animación que nosotros querramos hacer en el futuro, y eso lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a hacer es venir a los parámetros que ya les mostré, ubicarlo al comienzo de la pantalla a la izquierda, simplemente moviendo la posición, achicar la escala como ya vimos para que Mario tenga un tamaño coherente. Y este es un momento donde quiero que nos detengamos a pensar en la animación que nosotros tenemos que hacer, porque de esa manera van a cometer menos errores o van a anticiparse. Hemos jugado a Mario y sabemos que hay un momento en donde si Mario se come un hongo, crece. Es decir, que yo sé que en algún momento futuro voy a tener que manipular el tamaño de la escala. Esto me lleva a empezar a jugar de alguna manera, y esta es una recomendación que quiero darles. Cuando quieran entender cómo una animación se puede llegar a ver, simplemente muevan y vean cómo reacciona Mario en pantalla. Estoy viendo que cuando Mario crezca, va a crecer desde el bigote, como está pasando ahora, y se me va a ir por debajo del nivel del piso. Entonces eso es algo a lo que yo me tengo que anticipar, y para eso simplemente lo que voy a hacer es tomar el punto de anclaje y voy a ubicarlo en los pies, porque quiero que crezca obviamente desde los pies como cualquier persona normal. Yo les mostré que podían hacerlo de esta manera, pero también tienen una herramienta, que es esta herramienta que está aquí, que si la cliquean, ahora simplemente cliqueando el punto de anclaje lo van a poder ubicar donde ustedes quieran. Y por último, lo que voy a hacer también, esto ya es un detalle muy minucioso, pero yo soy medio compulsivo y lo voy a hacer, es rotar un poquitito a Mario para que ambos pies queden tocando el suelo. De esa manera nuestra animación va a quedar
deliciosa. ¿Y por qué no tomarnos un pequeño descanso de tanto After Effects para pedirles que se suscriban al canal si les parece esto interesante? En el canal obviamente van a encontrar mucho más videos de Premiere, After Effects y muchas cosas más vinculadas a la realización audiovisual. Y por qué no darle like, de esa manera YouTube va a recomendar más el video y nos va a permitir llegar a más gente que tal vez esté buscando aprender After Effects de esta manera, como seguramente nosotros estemos haciendo en este momento. Así que una vez que hemos hecho esto, vamos a lo divertido y vamos a empezar a animar a Mario. Para pensar la animación yo les recomiendo que lo hagan de la siguiente manera. Piensen en dos puntas de la animación, un comienzo y un final. En este caso queremos que Mario comience ahí donde lo tenemos ubicado y que termine debajo de la caja. Y aquí voy con una regla básica de After Effects. Cada vez que ustedes quieran animar, le tienen que avisar a After Effects que van a animar algo. ¿Y cómo hacen eso? Activando este relojito que tienen a la izquierda, en este caso del parámetro posición. Cuando ustedes lo activan, van a ver que cambia de color y se pone celeste. Y al mismo tiempo se me ha creado este rombito en la línea de tiempo, que es lo que se conoce como un fotograma clave o un keyframe. After Effects siempre va a recordar que al comienzo del video Mario está ubicado ahí donde ahora está ubicado. Esa es la primer punta de mi animación, el comienzo. Ahora simplemente concentrémonos en la última punta de la animación, el final de mi animación. Sería ese momento en donde Mario termina de caminar debajo de nuestra caja. Pero déjenme agregarle un poquitito más de dificultad. Cuando ustedes están animando, no solamente tienen que pensar en cuestiones espaciales, es decir, Mario va de un punto A a un punto B, sino también hay un parámetro temporal, porque Mario va a empezar a caminar en el segundo 0 y va a pasar un segundo hasta que termine de caminar. Entonces ese parámetro del tiempo también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se hace en After Effects? Simplemente cliqueando este selector y arrastrándolo voy a ver que el tiempo va avanzando y esto lo puedo ver reflejado en este número que se conoce como el código de tiempo. Una vez que ya estoy ubicado en ese momento del tiempo en donde ahora quiero que mi animación termine, lo que voy a hacer es simplemente tomar la posición de Mario y moverlo. Y fíjense, a medida que lo voy moviendo, una línea se me está creando en la pantalla y número 2, se me ha creado mágicamente otro fotograma clave. Felicitarlos porque ya saben usar After Effects. Si vamos al comienzo y presionamos la barra espaciadora que nos va a permitir darle play a nuestro video, Mario se mueve de izquierda a derecha. Y ese es el principio de funcionamiento de After Effects. Ahora podríamos considerar que Mario viene caminando muy rápido y eso simplemente lo vamos a resolver entendiendo que si la distancia que hay entre estos dos fotogramas clave es representativa del tiempo que pasa entre uno y otro, simplemente lo que voy a hacer es alejarlos para que pase aún más tiempo entre uno y otro, es decir que Mario va a tardar más tiempo en llegar a donde nosotros queremos. Habiendo entendido esto, simplemente vamos a tener que repetir siempre el mismo procedimiento con cada partecita que cada uno de nosotros querramos animar con cada parámetro. Así que vamos a seguir animando esto y vamos a hacerlo un poquitito más rápido. Con este mismo hashtag, utilizando todo lo que aprendieron en este video y usando obviamente las imágenes que yo usé acá y se las dejo en la descripción, quiero que animen su propio nivel de Mario Bros y me etiqueten en Instagram, en Facebook, en YouTube o en cualquier red a donde ustedes lo suban y yo me comprometo a verlo y dejarles un comentario, por qué no, una crítica o un consejo para cada una de sus animaciones. Como bien verán, Mario llegó hasta abajo de la caja y quiero que salte hasta arriba, entonces ahora me muevo un segundo, por ejemplo, en el futuro y voy a hacer que Mario vaya hacia arriba. Tengo un pequeño problema aquí en After Effects y esto es porque simplemente el programa suele tender a suavizarte los movimientos de manera automática. Normalmente suele ser útil, pero en este caso queremos que el movimiento sea recto. Para corregir esto, simplemente vamos a venir a la herramienta pluma, manteniendo apretado el clic se va a abrir este menú y con la herramienta convertir vértices, si hago clic en este cuadradito, ya de pronto los movimientos serán siempre rectilíneos y no tendremos ningún problema. Acuérdense siempre de volver a la herramienta de selección para poder seguir manipulando todo sin problema. Ahora Mario viene corriendo y Mario ahora salta y una vez que golpea la caja quiero hacer que vuelva a caer en el lugar que estaba, pero entendiendo que quiero que vuelva exactamente al valor de este fotograma, también puedo simplemente seleccionarlo, presionar Control C para copiar y si lo pego, ahora Mario va a volver al lugar donde estaba y si le doy play estoy viendo que hace exactamente lo que yo quiero.
vamos a agregarle un poquito más de complejidad, porque ¿qué es lo que sucede cuando Mario golpea la caja? La caja se tiene que volver así ladrillo como recordamos en el juego. Entonces yo aquí en las capas que ya había importado tengo una que se llama caja bloqueada, que la voy a arrastrar a la línea de tiempo sin ningún tipo de problema. La caja bloqueada también tiene la capa de escala, la voy a poder achicar sin problemas, y además como el movimiento es muy milimétrico puedo presionar las flechitas para arriba y para abajo simplemente para mover cualquier fotograma. Y al tener la caja bloqueada por encima de Mario, Mario queda oculto detrás de ella, así que voy a poner la caja detrás de Mario y esto significa que la voy a ver sin problemas. Pero miren qué problema, fíjense que cuando fui agregando capas y fui contrayendo los diferentes parámetros, ahora ya no veo la animación que yo ya había hecho, y para eso After Effects tiene uno de los atajos de teclado más útiles del mundo. Al presionar la tecla U te va a mostrar absolutamente todos los fotogramas que ya hayas animado, y como bien verán yo necesito verlos para tenerlos como referencia. ¿Referencia de qué? De que cuando Mario golpee la caja, algo que está representado por este fotograma, yo pueda empezar a hacer otras cosas. Lo primero que quiero hacer es que la caja bloqueada se vea bloqueada recién desde el momento en el que Mario golpea la caja. Para hacer eso simplemente puedo venir a la caja bloqueada y fíjense, si yo hago clic en el borde puedo arrastrarla y recortarla a través del tiempo para que simplemente sea visible desde el momento en el que yo quiero que sea visible, y yo quiero que eso suceda desde el momento en el que Mario golpea la caja. Le damos play y ahora de pronto Mario viene corriendo y plum, golpea y bloquea la caja, y cuando bloquea la caja va a aparecer un honguito, un hongo. Tengo aquí el hongo rojo, lo voy a arrastrar de la misma manera que ya lo hemos hecho, sigue siendo grande. Voy a presionar la tecla S, que es el atajo de teclado de la escala, para achicar el hongo. Aquí voy a ubicarlo ahí de manera manual, y como no quiero que el hongo sea siempre visible, simplemente lo voy a poner detrás de la caja bloqueada. Ahora si vuelvo al principio veo el hongo y no lo debería ver, así que también voy a recortarlo para que aparezca recién cuando Mario golpea la caja. Ahora, en el momento en el que Mario golpea la caja y la caja se bloquea, necesito que el hongo salga de detrás de la caja y suba. Eso lo vamos a hacer, como bien se imaginan, con la posición. Así que puedo cliquear la capa que quiero animar, que es la capa del hongo, y voy a presionar la tecla P, que es el atajo de teclado para la posición. Fíjense cómo con estos atajos de teclado que también les voy mostrando, la interfaz de After Effects es mucho más amigable, porque si yo tuviera que develar absolutamente todo el tiempo, fíjense que engorroso se vuelve todo y tengo muchas cosas en la línea de tiempo que me están de alguna manera entorpeciendo el flujo de trabajo. Así que ese es un consejo que les tengo que dar. Luego voy a activar el cronómetro, como ya hicimos, y luego de que pase un pequeño tiempo voy a establecer la segunda punta de mi animación, que es el hongo fuera de la caja, y vemos que el hongo aparece sin problemas. Así que me voy a mover a través del tiempo, y lo que voy a hacer es, una vez que sale el hongo, un tiempo después, ¿por qué no? 2 segundos tal vez, voy a llevar al hongo al lugar a donde yo quiero que termine, y yo en realidad quiero que termine acá en el piso. Ahora fíjense qué pasa, cuando yo lo animo me hace un movimiento antinatural, es decir, está bajando en diagonal, algo que yo no quiero. Pero aprovechando esta herramienta de convertir vértices, cuando hasta ahora siempre quisimos que los vértices sean rectilíneos, ¿por qué no pensar en un vértice que sea curvo? Voy a seleccionar el vértice final, y si ahora le doy una curvatura, fíjense, puedo hacer una curvatura en el movimiento del hongo y lo puedo controlar tanto en el vértice final como en el vértice inicial, y si quiero mover solamente uno puedo mantener apretado Alt para hacerlo. Fíjense que también After Effects tiene esto de ir haciendo las animaciones a veces hasta de manera desordenada, porque ahora me concentré en el hongo y a Mario lo dejé ahí descansando sin prestarle atención. Entonces fíjense que en el momento de que el hongo cae, vuelve atrás, yo quiero que en este momento ambos se encuentren. Entonces simplemente, como todavía tengo activado el cronómetro de la posición de Mario, lo voy a mover y voy a hacer que aquí se encuentren. Fíjense que funciona perfecto y van al encuentro, pero Mario se sigue moviendo como en cámara lenta mientras yo no quiero que se mueva, quiero que espere. Bueno, esto sucede porque, como bien les expliqué, After Effects no te puede leer la mente y no sabe que vos querías que Mario se quede quieto un rato y después camine. Se lo tenés que avisar. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces voy a borrar este último fotograma para que no nos moleste, y si yo considero que hasta este momento en el tiempo quiero que Mario esté quieto, es decir, quiero que Mario conserve
esta posición, simplemente me voy a ubicar en el momento del tiempo que quiera, seleccionar este fotograma, control C para copiarlo y control V para pegarlo. Y aquí lo que estoy haciendo es establecer que la primer punta de la animación sea Mario quieto y que después de este tiempo Mario termine exactamente en el mismo lugar, lo que significaría que no se estaría moviendo. Cuando el hongo llegue a destino, ahora sí quiero que Mario se mueva, se superponga con el hongo, y en este momento en donde se chocan voy a hacer que mi querido hongo desaparezca de la misma manera que lo hice aparecer. Y al hacerlo desaparecer parece como que Mario se comiera el hongo. ¿Y qué sucede cuando Mario se come el hongo? Mario crece. Habiendo presionado el cronómetro para la escala, y luego de un momento me voy a mover y lo que voy a hacer es que Mario crezca, y lo voy a hacer de manera visual. Por ejemplo, me gusta que en un 15% Mario haya crecido. Vamos a ver cómo está mi animación. Mario viene corriendo, salta, golpea la caja, el hongo sale, cae, corren a su encuentro y cuando Mario lo come, crece. Increíble, impresionante. Y fíjense que ahora ya hemos combinado parámetros de posición y de escala dentro de la misma capa y al mismo tiempo están combinados con otro parámetro de otra capa diferente, y esto es After Effects. Muchas capas, siempre en simultáneo, muchos fotogramas clave sucediendo uno después del otro y cada pequeño parámetro lo tienen que animar de manera separada. En base a esto creo que ya tenemos un entendimiento bastante importante de After Effects, y fíjense ahora como en una instancia avanzada de la animación podemos agregar algo que tal vez en realidad hubiera estado siempre aquí. Vamos a hacer que esta planta suba y baje constantemente, como usted bien sabe que sucede en el juego. Voy a presionar control A para seleccionar todas las capas y las voy a contraer porque en realidad no quiero ver nada más que la posición de la planta carnívora. Y simplemente entiendo que la punta inicial de la planta es aquí cuando está completamente fuera del tubo, y si me muevo un poquitito en el tiempo quiero que la otra punta sea aquí cuando está debajo del tubo. Acá estamos teniendo un problema, pero ya lo vamos a resolver. ¿Y cómo puedo hacer de manera sencilla para loopear esta animación? Simplemente voy a copiar esto, control C, lo voy a pegar y van a ver que ahora la animación se repite. Si yo esto nuevamente lo hago, van a ver que la animación se repite cada vez más. No solo eso, sino que esta animación que hice aquí, puedo seleccionarla y hacer que comience desde el comienzo del video, y de esta manera vamos ahora a tener una planta carnívora que está todo el tiempo saltando de esta manera. Y si quiero que suceda durante todo mi video, simplemente me voy a encargar de que haya fotogramas constantemente haciendo esto. Ahora tenemos un problema, y es que la planta carnívora obviamente debe aparecer por detrás del tubo, y esto lo vamos a hacer de una manera sencilla, aprendiendo a hacer algo nuevo, que es una máscara. Porque claro, piensen que mi objetivo sería quedarme simplemente con este tubo. ¿Y dónde tengo el tubo? En el fondo. Y lo que puedo hacer para que se me duplique de alguna manera, de manera exacta, el fondo que yo tengo, es simplemente venir a editar y poner duplicar o presionar control D, y ahora voy a tener dos fondos exactamente iguales. Si el fondo nuevo que yo creé lo traigo arriba, me tapa absolutamente todo. Pero fíjense, si yo tengo seleccionado esta capa que se llama fondo y vengo a la pluma, que es la herramienta que nos va a permitir crear una máscara, teniendo la precaución de que la capa esté seleccionada, voy a poder dibujar alrededor del tubo, y de esta manera simplemente ya pueden percibir que solo me quiero quedar con esta parte de la pantalla. Una vez que cierre la máscara, van a ver que todo vuelve a aparecer, porque si presiono en la capa que acabo de dibujar, este casillero marcado con un circulito que te permite ver solo la capa seleccionada, van a ver que ahora al hacer una máscara nos hemos quedado solo con la parte de la capa que nosotros hemos seleccionado al hacer nuevamente esa máscara. Si selecciono la capa y presiono la tecla Enter, puedo cambiarle el nombre y así organizarme y poner, por ejemplo, la palabra tubo, y de esta manera voy a estar más organizado. Y ahora fíjense que la animación que yo ya había hecho no se pierde y tenemos una planta carnívora que está apareciendo por detrás del tubo sin ningún tipo de problemas. Inmediatamente luego de crear una máscara, sea donde sea que la creemos, desplegando este menú sobre el cual ya hemos hablado varias veces, veremos que en nuestra capa en cuestión se nos agrega un menú máscara, que desplegándolo también nos va a poder permitir tener opciones de máscara que cada uno luego podrá investigar, pero dentro de ellas una de las más relevantes es esta, que nos permite, si bien hay varias opciones, elegir entre sumar o restar para modificar la manera en que nuestra máscara se va a aplicar. De ese modo, por haber hecho una especie de hueco en nuestro video o imagen, al haber seleccionado la palabra restar, podemos detrás de ella arrastrar lo que querramos y simplemente integrarlo, ¿por qué no?, en este caso dentro de este televisor.
Si me permiten, voy a seguir avanzando ahora rápidamente, traer a este enemigo. Pero fíjense que por esta animación que estoy haciendo, ahora al volver vuelve de marcha atrás, como si fuera el Michael Jackson de Mario Bros. Y esto es algo que yo no quiero hacer. Bueno, uno pensaría que tengo que rotar al personaje. Aquí tengo el parámetro de rotación, pero si yo lo giro, fíjense que me hace una rotación, pero no de la manera que yo quiero. La manera de resolver esto es ahora develar nuevos parámetros, activando este casillero que tienen aquí con este cubito que dice capa 3D. Al activar ese casillero se me va a transformar solo la capa de este personaje en 3 dimensiones. Y fíjense que ahora la rotación tiene mucho más parámetros. Si presiono la rotación X, está rotando de una manera rara y una manera nueva. Si presiono la rotación Z, bueno, es la misma rotación que teníamos antes. Y si presiono la rotación Y, es la rotación que yo exactamente necesito. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver la animación y llegando el momento en el que yo quiero que rote, que es exactamente este fotograma, nuevamente tengo que animar ahora este parámetro que hemos descubierto como rotación X. Vamos a ocultar a Mario, que me está molestando un poquito en este caso. Fíjense, pueden activar el ojito para simplemente desactivarlo sin borrar la animación ni nada, pero para concentrarnos solamente en mi personaje. Fíjense que me está haciendo este error, porque claro, está de última mirando como yo quiero, pero todo acá en el medio está rotando de esa manera y es completamente irreal. Para que este movimiento no se vea, justamente hay que hacerlo imperceptible, y la manera de hacerlo imperceptible es que suceda tan rápido que no nos demos cuenta. Entonces, para que suceda tan rápido, lo que voy a tener que hacer es, en lugar de animarlo teniendo tanto tiempo entre uno y otro, es animarlo teniendo la menor cantidad de tiempo posible entre uno y otro, es decir, un fotograma. Simplemente haciendo zoom en la línea de tiempo se mueve en un solo fotograma y ahora sí lo llevan a 180 grados de rotación. Vamos a ver que cuando el personaje llega al lugar indicado se rota exactamente como nosotros lo necesitamos. Llegado nuevamente la otra situación, podemos copiar este fotograma porque queremos que la rotación sea esta, o simplemente agregar otro fotograma con el valor actual presionando aquí. Vamos a movernos un fotograma y ahora lo voy a volver a traer a 0 para que vuelva al estado inicial. Viene caminando, gira, viene caminando, gira. Y ahora, así como hicimos con la planta carnívora, podemos copiar absolutamente todo, y si lo pegamos vamos a ver que esta animación se sigue lupeando de alguna manera. Así que déjenme garantizarles que de esta manera ustedes ya tienen que entender el principio básico de After Effects, y de aquí en adelante es simplemente mejorar y podrían hacer literalmente cualquier cosa, porque literalmente After Effects es tan potente porque te permite controlar todo de a poquito y paso a paso, y por eso también es tan difícil. Como bien les dije, animar un nivel de Mario Bros es un ejemplo, pero bien fueron viendo que cada cosa que les mostré también es aplicable para muchas otras cosas. Algo que no les mostré y que no quiero dejar de mostrarles, por ejemplo, es cómo crear un texto. Es muy sencillo, y lo que van a hacer es crear un texto viniendo aquí a la herramienta de texto. Una vez que la seleccionan, si hacen clic en la pantalla, automáticamente se les pone ahí un cursor y automáticamente se les crea una capa de texto, y de paso simplemente vamos a tipear y crear un hashtag que va a ser After Effects Brush. Y una vez que tengan esta capa creada, simplemente la pueden mover a donde ustedes quieran, y van a ver que aquí a la derecha también tienen un montón de paneles que ya, si bien son un uso más avanzado, le van a poder permitir ajustar un montón de cosas, y tienen un panel de carácter que les va a permitir ajustar a lo mejor el tamaño de la fuente, le va a permitir controlar también el panel de párrafos si quieren que esté centrada, y por ejemplo vamos a ponerle un color blanco ya que estamos aquí en el cielo y parece una nube. Como dato de color, y como ustedes se imaginarán, el texto, además de tener parámetros propios de la capa, porque más adelante van a ver que cada capa tiene sus propios parámetros, también tiene exactamente los mismos parámetros que hemos visto durante todo este video, lo que significa que lo van a poder animar de la misma manera. Y otra pequeña cosa que es importante de conocer en After Effects es la posibilidad de agregar efectos. Sepan que los efectos no hacen magia, así como estamos animando todo de a poquito, los efectos también se construyen de a poquito también, es decir, que no hay un efecto mágico que te resuelva todos los problemas, sino que en la combinación de muchísimos efectos vas a lograr cosas importantes. Pero hay uno entre tantos que lo voy a usar como excusa para que conozcan toda esta faceta del After Effects. Vamos a poder controlarlos viniendo al menú efecto, y donde dice perspectiva hay uno que se llama sombra paralela, que al cliquearlo, fíjense que suceden dos cosas. Automáticamente ya se les agrega una sombra en el texto, lo que me permite verlo de una mejor manera, y se me activa automáticamente el panel de controles
de efectos. Si ustedes usan Premiere, este panel funciona para exactamente lo mismo, y si no, sepan que automáticamente lo tienen ubicado en el mismo sector que la ventana de proyecto que ya hemos discutido, y aquí simplemente van a poder controlar los parámetros de ese efecto en particular que ustedes han agregado. Fíjense que cada efecto también tiene un parámetro que es editable y cada parámetro tiene un cronómetro, lo que significa que no solo se puede editar, sino que se puede animar, y aquí van a poder agregar todos los efectos que ustedes quieran. De todo este listado que ustedes podrán ver son infinitos y es una infinidad enorme, así que ahí ya empiezan a entender no solo la gran potencialidad de After Effects, sino también ustedes percibirán que animar un efecto va a ser de alguna manera lo mismo que animar a Mario Bros. Así que espero que este video les haya servido. Como ya les dije, los invito a que hagan su propia versión de este nivel de Mario Bros. Me etiquetan con el hashtag After Effects Brach y yo lo voy a estar viendo, dejándoles algún comentario. Ustedes han visto también cómo me ha quedado a mí esta animación, así que no hay límites y quiero invitarlos a que lo hagan. Si este video les ha servido, por favor compártanselo con alguien que está buscando aprender After Effects, y además de esperar ver sus animaciones, también espero que me dejen un comentario con sus opiniones. Así que esto fue todo. Como siempre les digo, cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima.